Hola y bienvenidos al segundo video de este proyecto, El Lector Maníaco. En esta ocasión, tal y como mencioné en el video anterior, que por cierto estará apareciendo una tarjetita aquí arribita, estaré haciendo un video reseña u opinión sobre este libro, El Paraíso Perdido, de John Milton. Ahora, respecto a este libro, el cómo me acerqué a él, cómo lo conseguí, pues resulta que mi abuela se quería pedir algo por Amazon, pero le faltaba un poco de dinero, bueno, un producto que costara alrededor de 70 pesos mexicanos para completar el envío gratis. Y yo, de forma un poquito descarada, le dije, oye, cómprame este libro, porfa. No sabía ni de lo que iba, de hecho, solamente lo encontré al precio que faltaba para poder completar el envío gratis. Y así fue como lo conseguí. El Paraíso Perdido de John Milton. En esta ocasión es de la editorial Porrúa, de la colección Sepan Cuántos, el número 194, que incluye un prólogo de Joaquín Antonio Peñalosa, un prólogo que está por demás decir que está completo, que nos pone en un contexto para entender mejor la obra de este autor. Bueno, aquí está, lo voy a poner, este es el lomo, El Paraíso Perdido. Está bastante gruesecito, hay que mencionarlo. Aquí, en el reverso, esta es una parte del prólogo, escrito por el mismo Joaquín. Y bueno, vamos a proceder a ver cómo es el libro. Bueno, se los voy a enseñar porque yo lo terminé de leer, de hecho. Aquí, justamente como es propio de la editorial Porrúa, al final está el índice. Y aquí, como podemos ver, si me enfoca la cámara, ahí está. Incluye un prólogo, una bibliografía, para la cual Joaquín Peñalosa estudió para poder hacer el prólogo. Y aquí están la composición de libros. Se estructura en 12 libros, con un total de 257 páginas en realidad. En la tercera página inicia el libro primero. La presentación del libro es la siguiente. Aquí están, bueno, como es propio de la editorial Porrúa, ponen libros que recomiendan de la colección también, de Sepan Cuántos. El Paraíso Perdido. Aquí está. En esta ocasión, por lo que se puede llegar a apreciar en esta parte, en realidad fue primeramente publicado en 1667 y la primera publicación en español de esta colección fue en el 71. De hecho fue reimpreso en el 2018, por lo que es una versión, yo diría, bastante actualizada. Me gustaría pensar eso. Y bueno, para mostrar un poquito del contenido del libro, así es como se ve por dentro. Este es el tamaño de la letra, el margen, los márgenes que tienen. De hecho, esta edición también incluye muchas notas al pie de página, como se puede apreciar aquí, que bueno, son para explicar a ciertas partes del libro. Las citas bíblicas de las cuales, bueno, las citas cita a la Biblia de forma directa. Por ejemplo, aquí véase Apocalipsis capítulo 9 versículo 16, porque hay algunas citas directamente sacadas de la Biblia. Algunas partes son para entender, si me enfocas, ahí está, para entender las referencias a las cuales hacía alusión Milton para sus símiles, y cosa que estaré explicando precisamente a continuación. Y de una vez vamos a iniciar con bien mi opinión acerca de este libro. Pues bueno, para comentar primero, el libro en realidad es una especie de presentación del relato del Génesis sobre la caída del hombre y la mujer, por lo que para todos los cristianos, al igual que yo, les puede resultar incluso un poco interesante la lectura. Antes que nada quiero mencionar, para continuar con esto, que si bien el autor no pretendía ni reescribirlo, ni reemplazar al relato bíblico, trataba de presentarlo a la gente de su época de una forma estilística y literaria propio, como ya dije, de su tiempo. ¿Por qué? Porque en ese entonces Milton se hizo de protestante, era un católico ortodoxo y después pasó a codearse con muchos teólogos protestantes de su época para después precisamente volverse parte del protestantismo, un movimiento teológico característico de su época, que fue revolucionario incluso. Y bueno, en ese texto se nota mucho esa vena en la cual poco a poco, con el paso de la narración, se desprende de la teología católica ortodoxa para ir pasando poco a poco con el paso de los libros, y se nota más en los diálogos, a los principios de la hermenéutica protestante. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en un inicio bien podemos notar ejemplos, por ejemplo, el infierno dantesco, que es el que se menciona muy a menudo. También elementos de la cábala judía, de la tradición judía y rabínica, y algunos elementos propios también de la tradición católica, que en ese entonces estaba imperante. Y con el paso del libro, con los relatos que nos van contando y a través de los diálogos de los personajes, básicamente podemos ir notando cómo se va desprendiendo poco a poco para pasar a los principios de la hermenéutica protestante, que eran precisamente sola scriptura, tot scriptura
y Scriptura Analoga. ¿Esto qué significa? La Biblia y solo la Biblia como norma de fe. Toda la Biblia es útil y necesaria para la vida del cristiano, y la Biblia interpretándose a sí misma, es decir, que un pasaje puede corresponder con otro y así se puede explicar. Y de hecho, eso se nota poco a poco, a partir de más o menos del libro sexto, que es la mitad del libro, que se va desprendiendo poco a poco de esos elementos de la hermenéutica católica, que en ese entonces era la alta crítica, o incluso los métodos hermenéuticos que eran propios de la época, ¿no? De hecho, como es propio de su estilo, Milton hace muchas alusiones a los textos clásicos griegos, pero esto solamente lo usa como una forma de símil, es decir, para hacer sus comparaciones. No está diciendo, o al menos no asume que sean reales, sino que lo usa como una comparación estilística útil para contrastar ciertos elementos del relato bíblico. Es decir, que si pone alguna característica, por ejemplo, señalando a Eva como una ninfa o más bella que las ninfas, no quiere decir que haya existido las ninfas, sino que al contrario, ridiculiza el concepto de las ninfas ante el concepto bíblico de la primera mujer y de su belleza. En ese aspecto se puede ir denotando mucho cómo estos elementos demuestran que Milton, y al menos en este libro, no trataba de ser un blasfemo o un hereje, aunque tal vez para los católicos sí, sino que más bien era un esfuerzo honesto por parte de Milton, el autor de este libro, para presentar el relato de la creación de una forma estilística propia de su época, y literaria también. No pretendía ni reescribirla, no pretendía reemplazarla, pretendía asimilar todos los conocimientos de la época con los estilos literarios que él conocía, para poder plasmarlos de una forma presentable a un público amplio. De hecho, se nos comenta en el prólogo que para este entonces, para cuando Milton ya había escrito el libro, que por cierto, se me olvidó mencionarlo, pero El Paraíso Perdido es en realidad un poema largo, un poema en prosa, que no todas las partes riman, es decir, y está compuesto por una estructura en libros. Para cuando lo escribió Milton, ya se había quedado ciego, y de hecho muchas de las partes fueron escritas por sus propias hijas, él se las fue dictando para componer este libro, que de hecho este libro inicia precisamente con la caída de Lucifer y el cómo se levanta para ir tentando al hombre, y precisamente termina con la expulsión de Adán y Eva del Edén, por lo que cubre no solamente eso, sino que también se nos narra cómo fue la caída de Lucifer en el cielo, con muchos elementos propios, como digo, de la teología protestante que estaba iniciando también. Así que si le deciden dar una oportunidad a este libro, yo lo recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque como cristianos es una muy buena forma de acercarnos a lo que era la teología de su época, que es cierto que tal vez peque de no ser exacta en algunas partes, de incorporar elementos ajenos de otros libros, pero es precisamente parte de su estilo, es decir, no pretendía tratar de reescribirlo, solamente trataba de presentarlos a un público amplio, de una forma que pudiera ser compatible con la teología protestante que estaba iniciando en su época. Y eso uno se da cuenta mientras más lee el libro, más se da cuenta que en realidad Milton solamente quería presentarlo, no quería reemplazarlo ni nada. Y también como lectores uno puede quedar maravillado por la cantidad de símiles que utiliza para enriquecer las descripciones que usa, la dialéctica que usa en los personajes, en el diálogo que ejerce Lucifer con sus demás ángeles, el cómo fue seduciéndolos al hombre y a la mujer para que pecaran, al igual que fue en el cielo. Y si bien por partes, por ejemplo, en el inicio parece ser una epopeya trágica de la caída, después parece ser una apología al poder divino, y después es una tragicomedia cuando Adán y Eva pecan, pero no deja de ser un relato lleno de esperanza. Es decir, que como lectores vamos a quedar muy satisfechos con la lectura de este libro. Como cristianos podemos quedar sorprendidos, un poquito plasmados, un poquito también decepcionados en algunas partes, pero no por ello hay que dejar de valorar este precioso intento que fue de Milton, que es un esfuerzo no solo literario, sino a nivel teológico muy importante para la época. Después de todo, Milton no solamente era un erudito en la Biblia, sino que también era un experto en ensayos, en política, que escribió algunos ensayos en contra de la censura, si no me equivoco, y es algo que se menciona mucho en el prólogo. Y bueno, es para que darle una oportunidad a este precioso libro, que en realidad lo recomiendo muchísimo para todos aquellos que le quieran dar una oportunidad. Pueden conseguirlo en la editorial Porruba,
o en alguna librería, o si no pueden encargarlo por internet, como lo hice yo. Y bueno, esa sería mi reseña por el día de hoy del Paraíso Perdido de John Milton. Y antes de terminar el video, como spoiler del próximo video, vamos a estar leyendo, bueno, voy a hacer una video reseña de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. De hecho, como ven, está plastificado y voy a abrirlo en este video para poder proceder a la lectura. Este libro me costó mucho conseguirlo y de hecho quiero hacer el video reseña solamente para comentar cómo fue la historia de que la conseguí. Aquí está, si se me enfoca. Ahí está. Para quien lo quiera leer, le puedo poner pausa. Y bueno, aquí está La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Lo voy a ojear un poquito. No es muy grande. Tiene una muy buena estructura por lo que veo. Un buen tamaño de letra. Traducción de Fernando Valenzuela. Ok, hay un índice de 7 partes. Y bueno, ya lo estaré checando yo y lo explicaré en la reseña del próximo video, que va a ser el que suba. Una reseña de La insoportable levedad del ser. Y bueno, esto sería todo el video en esta ocasión. Solamente recordar que esta edición cuesta unos 70 pesos mexicanos para cualquiera que la quiera leer y decida dar una oportunidad a este libro. Puede hacerlo. Y espero que les haya gustado este video, que disfruten de la lectura que les acabo de recomendar. Si no, no hay problema, es evidente. Y bueno, nada más de decir, muchas gracias por verme, por escucharme y nos vemos en el próximo video. Paz y prosperidad.